Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos los fans al borde de nuestros asientos, llenos de emoción y con esa chispa de intriga que tanto nos gusta. Vamos a hablar de algo que muchos han estado esperando, de un sueño que parece que hoy, por fin, se hace realidad. Y como bien dice nuestro título, y aquí viene lo interesante, parece que fue por accidente que se confesó. Sí, han escuchado bien. Hablaremos de Hande y Kerem, y de cómo su sueño, ese que muchos de nosotros hemos fantaseado, parece estar a punto de cumplirse. Así que si eres fan de ellos, si te encantan las historias románticas con un toque de drama y sorpresa, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el chismecito y las emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, activen esa campanita y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, nos encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vamos a empezar con este torbellino de emociones y revelaciones. La frase "lo confesó por accidente" es lo que realmente nos atrapa, ¿verdad? ¿Cómo puede una confesión de amor, un sentimiento tan profundo, surgir por accidente? Esto nos da a entender que hubo un momento inesperado, una situación que quizás ninguno de los dos previó, y de repente, las palabras salieron. Y no solo palabras cualquiera, sino aquellas que revelan algo que quizás estaban intentando mantener oculto, o quizás, estaban esperando el momento perfecto, y el momento perfecto llegó de la forma más sorpresiva. Todos conocemos la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han sido una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo del espectáculo turco e internacional. Su química en la serie Senkalkam fue palpable desde el primer momento. Era de esas parejas que traspasaban la pantalla, y los fans, como nosotros, nos enamoramos de su relación ficticia, pero en el fondo siempre existía esa esperanza, esa pregunta: ¿será que lo que vemos en pantalla es solo actuación, o hay algo más? Y a lo largo del tiempo las pistas, los gestos, las miradas, nos fueron dando indicios, alimentando esa llama de esperanza. El título "El sueño de Hande y Kerem hoy se cumple" sugiere que este accidente de confesión es el catalizador, la chispa que enciende la realización de un deseo. Y si pensamos en el sueño, para muchos fans, era verlos juntos, no solo en la ficción, sino en la vida real. Han pasado por tantas etapas, rumores, negaciones, apariciones juntos que alimentaban las especulaciones. Y ahora parece que esa espera ha llegado a su fin, o al menos, está en un punto crucial donde la verdad, o una parte importante de ella, ha salido a la luz. ¿Qué pudo haber sido esa confesión accidental? Imaginen la escena. Quizás estaban en un evento rodeados de gente y en un momento de descuido, al responder una pregunta o al reaccionar a algo, uno de ellos soltó la frase que lo cambió todo. O tal vez fue en una conversación más íntima, con amigos cercanos, donde la emoción los desbordó y las palabras fluyeron sin filtro. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas genera una imagen mental fascinante. Podríamos pensar en un lapsus linguae, un error al hablar, o incluso un mensaje de texto mal enviado. Pero lo que sí sabemos, o al menos intuimos por el título, es que fue algo espontáneo, algo que no estaba planeado, y que tuvo un impacto significativo. ¿Y cuando decimos que el sueño se cumple, de qué sueño estamos hablando exactamente? Para muchos el sueño era verlos como pareja oficial, sin tapujos, sin misterios. Era verlos disfrutar de su amor libremente y quizás, verlos dar pasos más serios en su relación. Si la confesión accidental es tan reveladora, seguramente ha abierto las puertas a una nueva etapa. Podría ser que ahora estén más dispuestos a compartir su relación con el público, a vivirla sin la presión de ocultar. O quizás la confesión los ha llevado a un compromiso mayor, a planes de futuro que antes parecían lejanos. Analizando la dinámica de su relación pública, siempre hubo una cierta discreción, una forma de proteger su espacio privado a pesar de ser figuras públicas. Esto, si bien es saludable, a veces dejaba a los fans con la necesidad de confirmación. Y es justo en esa necesidad donde la confesión accidental se vuelve tan jugosa. Es como si se hubiera roto una barrera, y lo que antes se insinuaba, ahora se confirma, aunque sea de una manera inesperada. Podríamos especular sobre la naturaleza de la confesión. ¿Fue una declaración de amor directa? ¿Fue una admisión de que ya eran pareja? O quizás fue algo que reveló la profundidad de sus sentimientos, algo que dejó claro que lo suyo va en serio. La ambigüedad es parte del encanto de estas historias, pero también es lo que nos impulsa a buscar respuestas. Y en este caso, la respuesta parece estar íntimamente ligada a ese momento accidental.
Piensen en cómo un solo instante a palabra fuera de lugar puede cambiar el rumbo de una narrativa. Para Hande y Kerem, este evento accidental podría ser el punto de inflexión que necesitaban para dejar atrás las especulaciones y abrazar su relación de una manera más abierta. Y si su sueño era precisamente eso, tener una relación sólida y reconocida, entonces este accidente ha sido, paradójicamente, el mejor de los golpes de suerte. Ahora, ¿qué significa esto para sus carreras? Generalmente cuando una pareja de celebridades oficializa su relación, especialmente si surgió de una química tan fuerte en pantalla, el público tiende a apoyarlos aún más. Sus fans se convierten en sus mayores aliados, y sus proyectos futuros suelen tener una acogida aún más entusiasta. Imaginen la emoción de verlos en futuros proyectos, sabiendo que lo que vemos en pantalla tiene raíces en un amor real, que nació y se consolidó de una manera tan peculiar. Además, la forma en que se dio la confesión añade un elemento humano muy atractivo. No fue algo orquestado, no fue una estrategia de marketing. Fue un momento genuino, imperfecto, y eso es algo que resuena mucho con la audiencia. La vulnerabilidad que implica una confesión accidental es algo que la gente puede entender y conmoverse. Por otro lado, también debemos considerar el impacto en su vida personal. Ser figuras públicas conlleva una gran presión. Tener que navegar una relación bajo el escrutinio constante de los medios y el público puede ser agotador. Si esta confesión accidental les ha liberado de la necesidad de esconderse, de tener que ser cuidadosos con cada gesto, entonces es un paso hacia una mayor libertad y autenticidad en su relación. El sueño de vivir su amor sin barreras, en su máxima expresión, podría estar haciéndose realidad gracias a este desliz. Nos podemos imaginar la reacción de los fans al enterarse de esta noticia. Explosión de alegría, memes, felicitaciones y seguro muchos análisis detallados de cada palabra y gesto que precedieron a la confesión. Es un momento para celebrar, para disfrutar de la felicidad de dos personas que han cautivado a tantos. Y para ir cerrando este tema tan apasionante, podemos resumir que la historia de Hande y Kerem ha dado un giro inesperado y maravillosamente romántico. Un accidente, una confesión que salió de forma espontánea, parece haber sido la llave que abrió la puerta a la realización de su sueño. Ya sea el sueño de ser pareja oficial, de vivir su amor libremente, o de dar un paso más allá en su relación, lo cierto es que este evento ha marcado un antes y un después. La intriga inicial se ha transformado en una confirmación emocionante, y el mundo de los fans está celebrando esta nueva etapa. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y dejarnos llevar por la emoción de lo que parece ser el comienzo de una nueva y hermosa etapa para Hande y Kerem. Gracias de verdad por acompañarme en este análisis, por estar siempre ahí, conectados con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo creen que fue esa confesión accidental? ¿Qué esperan para el futuro de Hande y Kerem? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me fascina leer sus opiniones y sus teorías. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, que a nosotros nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta increíble noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.